La mansión Moreira, fría e inmensa, parecía un castillo encantado en el que reinaba la tristeza. Desde el accidente que paralizó a Camila y le robó a su madre, las risas habían dejado de resonar por sus grandes paredes. Esteban, aunque magnate del acero, no podía forjar una solución para el corazón roto de su hija. Mientras tanto, en las calles de la ciudad, Toby, un pequeño sin hogar cuyo talento era bailar, buscaba escapar de su propia miseria a través de sus movimientos. ¿Cómo iba a imaginar que su danza lo llevaría a una de las casas más imponentes de la ciudad? Una tarde nublada, mientras buscaba refugio desesperado, Toby observó a través de los enormes ventanales del jardín. Allí estaba Camila, inmóvil, con la mirada perdida en el horizonte. Nadie parecía notar al niño escurridizo que se colaba entre los arbustos. Sin pensarlo demasiado, Toby empezó a bailar. Cada movimiento suyo parecía tener una intención: girar para atraer la atención de Camila, saltar para romper el pesado silencio. Y entonces sucedió algo mágico. Una risa tenue, como un susurro de esperanza renacida, surgió de los labios de Camila. «No puedo creerlo», murmuró Rosario, la criada más vieja de la casa, al ver la pequeña sonrisa que poco a poco se iba delineando en el rostro de la niña. Esteban, ocupado en su oficina, ignoraba que algo único estaba ocurriendo en su propia casa. Mientras tanto, Toby seguía bailando con la misma pasión con la que siempre lo hacía en las calles, como si de su ritmo dependiera salvar el mundo. Su baile sanador parecía conectar con una parte oculta de Camila, aquella que aún guardaba recuerdos felices, de días en los que veía bailar a su madre. Camila, por primera vez en meses, habló: «¿Quién eres?». Su voz temblaba, pero había curiosidad en ella. Toby, con su ropa gastada y su cabello desordenado, le respondió mientras daba un giro al aire: «Un amigo, si tú me dejas». Aunque las palabras parecieran simples, contenían una promesa: devolverle la alegría. Como dos almas que no deberían haberse encontrado, pero que parecían destinadas a ello, nació lo que pronto sería una amistad inesperada. El sol comenzaba a caer, pero Toby no paraba. Sus zapatillas desgastadas levantaban polvo mientras sus pies bailaban al compás de una música que solo él parecía escuchar. Rosario se asomó al jardín, y con un suspiro de alivio, decidió no interrumpir. Dejó que los instantes siguieran, que el milagro del corazón sucediera. En ese momento, Camila soltó una carcajada fuerte. Una carcajada que resonó tan alto que Esteban, desde su despacho, frunció el ceño, intrigado por ese sonido que tantas noches había implorado volver a escuchar. Así comenzó algo que cambiaría la vida de este magnate. Pero claro, Esteban todavía no lo sabía. Aún dominado por sus prejuicios y su rutina, ignoraba que esa risa, y ese niño desconocido, estaban a punto de alterar todo lo que creía importante en la vida. El sonido de la risa de Camila fue como una campanada que sacudió la mansión. Esteban, absorto en llamadas importantes que definían acuerdos millonarios, se congeló al escucharla. Durante meses había buscado esa risa en consultas con especialistas, con terapias avanzadas y hasta en costosos juguetes, pero todo había sido en vano. Sin embargo, ahora, esa carcajada auténtica y pura flotaba por toda la casa. El empresario, incrédulo, se levantó de su imponente escritorio de caoba y bajó las escaleras rápidamente. No podía ignorar aquel eco. Al asomarse al jardín, Esteban quedó petrificado. Allí estaba su hija, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, frente a un niño desaliñado, bailando sin cesar. «¿Qué hace este mocoso aquí?», gritó, interrumpiendo el momento. Su tono era áspero, lleno de aquella soberbia que solo ostentan quienes creen que todo en la vida se resuelve con dinero. Toby, que estaba acostumbrado a lidiar con gritos en las calles, se detuvo, pero no apartó la mirada de Esteban. Había algo en los ojos del magnate, una mezcla de rabia y confusión. Camila intentó intervenir. «Papá, él no está haciendo nada malo», dijo con una voz frágil, pero decidida. Toby, aún jadeando por el esfuerzo, habló con la misma valentía que usaba para sobrevivir en la calle: solo quería hacerla reír. Hubo un silencio incómodo.
Esteban no estaba acostumbrado a que lo retaran, mucho menos un niño que parecía no tener nada. Algo en esas palabras lo desarmó. El empresario negó con la cabeza, desconcertado. ¿Cómo es posible?, pensó. Durante meses había visto a su hija hundirse en una tristeza profunda. Los médicos le aseguraban que solo el tiempo y tal vez un milagro podrían sanarla. Pero este niño de la calle, con ropa sucia y zapatos rotos, había logrado en minutos lo que ni los mejores especialistas habían conseguido. Lo que sucedía ante sus ojos no podía ser comprado ni explicado. La furia que inicialmente sentía Esteban comenzó a transformarse en un pensamiento más profundo. Quizás el dinero no lo es todo, se dijo en silencio, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Al mirar nuevamente a Toby, algo lo detuvo de echarlo. Había en él una honestidad cruda, un espíritu imposible de ignorar. Y entonces recordó algo que le había dicho su esposa antes del accidente: las cosas simples a veces son las más poderosas. Aunque aún incapaz de mostrarse vulnerable, Esteban dio un paso atrás y dejó que continuaran. Camila, al verlo marchar sin más palabras, supo que aquel instante había marcado un cambio profundo. Mientras tanto, Toby, sin comprender del todo lo que había ocurrido, sonrió débilmente y reanudó su baile. Pero algo en su corazón le decía que aquella noche había sembrado la primera semilla de algo mucho más grande. El día siguiente encontró a Toby de nuevo frente a la mansión. A pesar de la mirada intimidante que Esteban le había lanzado la última vez, algo en su intuición le decía que debía regresar. Quizás fue la sonrisa de Camila, o ese inexplicable deseo de querer hacerla feliz. Sigilosamente, como la tarde anterior, cruzó los arbustos y empezó a moverse al ritmo de un tambor que solo existía en su imaginación. Pero esta vez, Camila ya lo esperaba. Desde la ventana del jardín, su rostro se iluminó al verlo llegar. Su alegría era sincera, algo raro en un entorno donde todo se sentía frío y calculado. Sabía que vendrías, confesó Camila en voz baja, mientras movía sus manos para aplaudir al compás de los pasos de Toby. Eran movimientos pequeños, casi imperceptibles, pero significaban el mundo para alguien que ni siquiera había mostrado interés en levantar un dedo desde el accidente. Rosario, la fiel criada, observaba desde la cocina con los ojos brillantes. «Esto es un milagro del corazón», susurró entre lágrimas mientras limpiaba los frijoles para la cena. Los pasos de Toby parecían despertar no solo el cuerpo de Camila, sino el alma de toda la casa. Poco a poco, aquellas sesiones improvisadas de baile se convirtieron en un ritual diario. A la misma hora cada día, la vista desde las enormes ventanas de la mansión se repetía: Toby, con sus humildes zapatillas ya desgastadas, bailando al compás de su propia creatividad. Rosario, quien lo veía desde la cocina, comentó al personal: la casa no ha estado tan viva desde que la señora estaba aquí. Y es que lo que comenzó como un encuentro fortuito en el jardín pronto se volvió un ritual esperado. Cada tarde, Camila lo aguardaba con ansias, mientras Toby llegaba puntual, dispuesto a entregar todo su arte. En sus primeras visitas, Toby notó que Camila permanecía casi inmóvil, aunque sus risas eran cada vez más frecuentes. ¿Puedes enseñar a mis muñecas a bailar?, le preguntó un día con picardía. Toby soltó una carcajada y respondió: primero tú, y luego tus muñecas. Con estrategias simples como pedirle que marcara el ritmo con las palmas o levantara sus brazos al compás, empezó a generarse un cambio imperceptible al principio, pero que con el tiempo se volvió notable. De repente, una tarde, su mano izquierda se movió al ritmo de Toby, y éste, emocionado, celebró: «Esa es, Camila, tú puedes hacerlo». La energía en la mansión se transformó. Ya no era el lugar sombrío y silencioso que una vez encapsuló la tristeza de la familia Moreira. Camila incluso comenzó a hablar más, aunque todavía intercalaba fragmentos de su independencia pasada con temores por lo desconocido. «¿Y si nunca puedo volver a caminar, Toby?», preguntó un día, mientras él bailaba frente a ella. Sin detenerse ni un segundo, Toby le respondió con una convicción absoluta: «No pienses en eso ahora. Piensa en bailar. Solo eso importa». Cuando los doctores comenzaron a notar los avances,
No podían creerlo. Durante meses el estado de Camila había sido estable, pero sin mejoras aparentes. Ahora, no solo estaba hablando más y riendo, sino que sus músculos, antes rígidos, parecían responder con más facilidad. Esteban llevó a uno de los especialistas a observar en secreto las sesiones diarias. El hombre, incrédulo, comentó: «Esto no es medicina tradicional, pero sea lo que sea, funciona». Mientras tanto, una conexión profunda comenzaba a construirse entre Toby y Camila. Él la desafiaba con juegos que forzaban pequeños movimientos, lanzar una pelota suave, girar la cabeza al ritmo de un tambor improvisado. Todo parecía un juego inocente, pero en realidad era la forma en que el joven bailarín ayudaba a despertar el cuerpo dormido de su amiga. Se podría decir que cada carcajada, cada leve movimiento, era una muestra de un milagro del corazón que se tejía en silencio. Todavía, en las profundidades del corazón de Esteban, quedaban algunas dudas. No podía entender cómo este niño, que no sabía nada de máquinas ni ciencia avanzada, estaba consiguiendo lo imposible. Sin embargo, cada nuevo movimiento de su hija era un recordatorio de que quizás estaba comenzando a ver el mundo desde un ángulo completamente distinto. Aquella tarde, el sol hacía brillar los ventanales de la mansión Moreira con una calidez poco habitual. Toby, como siempre, estaba en el jardín. Esa vez llevaba una pelota, y sus movimientos eran más enérgicos de lo común. «Hoy vamos a hacer algo especial, Camila», dijo con una sonrisa amplia. La niña, sentada en su silla de ruedas, lo observó con una expresión mezcla de emoción y curiosidad. En el fondo, había en sus ojos un pequeño destello de lo que alguna vez fue una niña imparable, llena de vida. Toby, entendiendo el peso de ese momento, comenzó a moverse al ritmo dulce de un vals inexistente, haciendo gestos invitándola a intentarlo con él. Inspirada por los movimientos fluidos de Toby, Camila levantó los brazos, esta vez con más fuerza que de costumbre. Mientras Rosario y otros miembros del servicio observaban desde la distancia, hubo un instante en el que todo cambió. «Toby», dijo Camila entre respiros, «sujétame las manos». Él, con un nerviosismo contenido, se acercó y colocó sus pequeñas manos sobre las de ella, firmes pero suaves, como si temiera romper algo delicado. Y entonces, poco a poco, desde la silla que parecía ser una extensión de su cuerpo durante meses, los pies de Camila se movieron. No fue perfecto ni fue mucho, pero las ruedas de la silla se alzaron unos centímetros del suelo, suficiente para llenar el aire de emoción pura. «Toby, mira», susurró Camila con lágrimas en los ojos, su voz temblorosa como si no terminara de creer lo que acababa de lograr. En ese momento, todo el personal estalló en aplausos espontáneos. Rosario, sin importar el rígido protocolo que imperaba en la mansión, salió corriendo del comedor con las manos alzadas. «Milagro del corazón, esto es un milagro del corazón». Pero la que realmente brillaba era Camila. Había recuperado algo más valioso que el movimiento, había recuperado la fe en sí misma. Esteban, quien observaba desde la puerta principal, cruzado de brazos, dejó que su semblante pétreo se desvaneciera. En su rostro comenzaban a dibujarse emociones que había enterrado profundamente desde la pérdida de su esposa. En silencio, caminó al jardín. Se colocó detrás de su hija, casi invisible, mientras ella reía con un entusiasmo que hacía años no veía. «Papá, lo hice, ¿viste?». «Me levanté», dijo Camila al percatarse de su presencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Esteban no tenía palabras. Solo asintió y palmeó su hombro, al tiempo que sus ojos brillaban más de lo debido. Esa noche, mientras discutía con el doctor Guzmán en el despacho, Esteban confesó algo que nunca había dicho. «Es como si en esta casa hubiera entrado un aire distinto desde que ese niño pisó el jardín», comenzó. «Estoy empezando a pensar que el dinero que siempre creí indispensable para todo no vale nada comparado con lo que él le ha dado a mi hija». Guzmán miró al empresario con una mezcla de sorpresa y empatía, sabiendo que estaba presenciando un despertar poco común en un hombre acostumbrado a medirlo todo en cifras. Y así, cada día la expectativa crecía. Camila no solo había demostrado que podía moverse, sino que llevaba consigo algo más grande, la esperanza,
esa fuerza invisible que puede mover montañas y dar pasos donde parecía imposible. Pero lo que ninguno de los tres sabía, ni Esteban, ni Camila, ni siquiera Toby, era que este pequeño avance era solo el comienzo de algo mucho más transformador. La curiosidad de Esteban era como un río contenido que, tarde o temprano, encontraría su cauce. Cada día que veía a Toby bailar para Camila, más preguntas se acumulaban en su mente. Una tarde, con el pretexto de querer observar de cerca los avances de su hija, decidió sentarse en un banco del jardín mientras Toby ejecutaba sus célebres piruetas. Después de unos minutos, cuando el joven finalmente se dejó caer al suelo agotado, Esteban aprovechó para iniciar una conversación. ¿De dónde aprendiste a bailar así?, preguntó con voz seria, pero sin la dureza habitual. Toby, todavía sentado en el césped, empezó a mover sus dedos sobre la tierra, dibujando círculos como si necesitara algo en que concentrarse para responder. No lo aprendí en ningún lado. Solo, es lo que sé hacer. Bailar me hace olvidar que tengo hambre. Ante esas palabras, Esteban sintió como si le hubieran quitado el aire. Por un momento, no supo qué decir. ¿Dónde están tus padres?, susurró, aunque el movimiento de sus labios apenas se notaba. Toby levantó la cabeza y respondió, no los tengo. Vivía con mi abuela, pero ella murió. Desde entonces, he estado solo. Las palabras del pequeño cayeron como una losa en el corazón del empresario. Acostumbrado a cerrar tratos en frío y a tomar decisiones rápidas, esta vez se sintió pequeño, insignificante, frente a la realidad tan cruda que había emergido. Toby, sin embargo, no mostró lástima de sí mismo. Su voz no temblaba, bailo porque es lo que me hace sentir que existo. En la calle no soy nadie, pero cuando bailo, la gente sonríe, y por un momento yo también me siento feliz. Rosario, que escuchaba desde la puerta de la cocina, no pudo evitar secarse las lágrimas con el delantal. Esteban carraspeó, intentando recuperar su postura habitual. ¿Y dónde duermes? ¿Cómo consigues comida? La respuesta de Toby fue sencilla, pero devastadora, bajo un puente en las afueras, junto a otros chicos. A veces bailo para conseguir algunas monedas, y cuando nadie me da nada, busco en la basura. Esteban sintió como si el peso del techo que tantas veces había dado por sentado se volviera aún más imponente sobre él. Una imagen de su propia hija, durmiendo sin comida, cruzó por su mente, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Respirando hondo, el empresario se levantó y dio un par de pasos hacia Toby. No puedes seguir en la calle, declaró, casi como una orden. Toby, confundido, miró a Esteban como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Ven. Te quedarás aquí. Hay un cuarto vacío en esta casa que necesita llenarse, igual que mi hija necesitaba de tu baile. Las palabras fueron directas, sin adornos, pero cargadas de un afecto que, para alguien como Esteban, no resultaba fácil expresar. Aquella noche, cuando Toby entró por primera vez a la mansión no como un intruso, sino como invitado, sintió un nudo de emociones difícil de describir. Rosario le mostró su cuarto, una habitación pequeña, lejos de la inmensidad de las demás, pero con una cama limpia y una ventana que dejaba entrar la luz. Toby, apenas tocando las sábanas, susurró, «Esto es mejor que cualquier cosa que he tenido en mi vida». Esteban, escuchando desde lejos, apretó los puños. Estaba empezando a comprender que el verdadero lujo no estaba en las cosas materiales, sino en los gestos humanos. Un mes había pasado desde la llegada de Toby a la mansión Moreira, y con él, algo más había entrado en ese hogar, vida. El antiguo silencio que antes pesaba en cada rincón se había desvanecido, reemplazado por risas, música y pasos de baile que resonaban incluso en las habitaciones más distantes. Camila, motivada por su amigo, ahora intentaba movimientos que antes parecían imposibles. Cada pequeño avance era celebrado con júbilo, como si cada centímetro ganado fuera una victoria contra un enemigo invisible. Pero aquella tarde en el jardín, todo cambió para siempre. Toby había preparado una coreografía especial, una serie de movimientos diseñados no solo para ella, sino también para recordarle a Camila lo cerca que estaba de su próxima gran meta. «Hoy vamos a intentarlo, Cami».
No pienses, solo siente el ritmo. El resto, déjamelo a mí, dijo mientras la miraba con una mezcla de confianza y afecto. La niña asintió, apretando los puños con fuerza sobre los reposabrazos de su silla. Toby comenzó a mover los pies, suave al principio, pero luego aumentando el ritmo, mientras Rosario y otros empleados espiaban desde las ventanas de la cocina, sus corazones acelerados ante lo que sabían que estaba a punto de suceder. «Papá, quédate allí. No te acerques todavía», le pidió Camila, mirando a Esteban con determinación mientras él observaba desde la terraza. El empresario, habitual en el control y las órdenes rápidas, obedeció esta vez sin hacer preguntas. Entonces, Camila, empoderada por la música imaginaria que movía los pies de Toby, tomó aire profundamente. Poco a poco empezó a empujar el peso de su cuerpo hacia adelante, apoyándose primero en los brazos. Se hizo un silencio absoluto. Rosario dejó caer un plato, pero nadie le prestó atención. Entonces sucedió. Camila logró ponerse de pie por unos segundos. Los gritos de emoción estallaron como si la mansión hubiese ganado un premio. «Camilita, eres una campeona», chilló Rosario desde la cocina mientras agitaba un trapo en el aire. Los ojos de Esteban estaban clavados en su hija, como si la contemplara por primera vez. Camila, jadeando y con las piernas temblando, se dejó caer de nuevo en la silla, pero lo que iluminaba su rostro no era cansancio ni desesperación, era triunfo. «Lo hice, Toby». «Me puse de pie», dijo, con lágrimas de felicidad agitadas en su voz. Toby no tardó ni un segundo en responder, «Te dije que solo tenías que sentirlo. Pero cuidado, porque ahora no hay quien te detenga». Su risa, llena de complicidad, hizo que todos los presentes olvidaran por un momento los meses de oscuridad que habían envuelto a la familia. Rosario tomó de las manos a un jardinero, y ambos comenzaron a girar en círculos, contagiados por un júbilo inexplicable. Era como si el milagro del corazón, que antes parecía algo lejano, finalmente se hubiera materializado frente a los ojos de todos. En medio de la celebración, Esteban se apartó un momento, sintiendo que sus emociones lo desbordaban. Desde una distancia prudente, veía a su hija rodeada de una energía que en nada dependía de los millones que él había acumulado. Era una escena tan simple, pero tan poderosa, que no pudo evitar pensar, esto es más grande que cualquier contrato, más grande que cualquier logro personal. Pero antes de sumergirse completamente en sus pensamientos, Camila lo llamó por su nombre. «Papá, ven. Ahora tienes que celebrar con nosotros». Y eso hizo. Por primera vez, Esteban dejó de ser el magnate inalcanzable y permitió que el amor y la esperanza lo envolvieran por completo. La transformación que había comenzado con un baile parecía estar alcanzando todo lo que tocaba, y lo más emocionante era que todos sabían, en el fondo, que aún quedaba mucho por vivir y celebrar juntos. El día comenzó con un anuncio inusual. Esteban reunió a toda la familia Moreira, incluyendo al personal, en el enorme salón principal de la mansión. Camila, emocionada pero sin entender del todo el propósito, estaba sentada junto a Toby, quien cruzaba los brazos y miraba a su alrededor, incómodo por estar en un lugar tan elegante. Esteban, con un papel en la mano, se aclaró la garganta. «Hoy es un día especial», empezó, su tono solemne pero cálido. «Hoy quiero darles a todos una noticia que me llena de orgullo». Mirando directamente a Toby, el empresario continuó, «No sé si entiendes realmente el impacto que has tenido en esta familia, pero yo quiero asegurarte algo, aquí y ahora, esta es tu casa. Ya no tienes que dormir bajo un puente ni preocuparte por dónde saldrá tu próxima comida. A partir de hoy, eres un Moreira». Un silencio cargado de emoción envolvió la habitación. Toby, que pocas veces quedaba sin palabras, miró a Esteban con ojos cargados de asombro. «No estoy seguro de qué decir», murmuró el niño mientras se rascaba la nuca, sintiendo como al fin alguien le ofrecía algo que jamás había conocido, un hogar. Camila rompió el silencio con una risa alegre. «Eso significa que ahora eres oficialmente mi hermano». Toby sonrió, todavía intentando procesar lo que acababa de escuchar. Rosario, que ya había traído una bandeja de jugos al salón, dejó todo en una mesa y abrazó a Toby, casi aplastándolo entre sus brazos.
Tenías que ser tú, este lugar no sería el mismo sin tu magia, le susurró al oído, antes de apartarse para secarse las lágrimas disimuladamente. Incluso los empleados que generalmente mantenían su distancia no pudieron evitar aplaudir. Esteban, con un tono más serio, añadió algo más. Toby, sé que has vivido cosas que nadie debería experimentar, y también sé que no será fácil adaptarte del todo. Pero quiero que sepas que estamos aquí para ti. Esto no solo significa que tendrás techo y comida. Quiero que vuelvas a la escuela, que tengas la oportunidad de construir el futuro que mereces. Las palabras del empresario parecían auténticamente cargadas de gratitud. Por primera vez, reconocía que aquel joven había hecho por su hija lo que ni el mayor de los médicos, ni la más avanzada tecnología, podía conseguir, devolverle el alma a su familia. Toby, todavía abrumado, respondió con timidez, nunca pensé que algo así pudiera pasarme. Solo quería que Camila volviera a sonreír. Gracias. Para evitar que las emociones lo traicionaran, comenzó a moverse como si estuviera bailando y agregó con una sonrisa, pero si soy parte de esta familia, les advierto, mañana repetiré mi coreografía especial. Las risas llenaron el salón, relajando el ambiente y marcando el comienzo de una nueva etapa para todos. Aquella noche, ya en su cama, Toby miró por la ventana la luna llena que brillaba sobre la mansión. Susurrando al aire, dijo, «Gracias, mamá, gracias, abuela. Creo que finalmente encontré mi lugar». Mientras tanto, en una habitación cercana, Esteban pensaba en cómo un simple gesto de humanidad había cambiado todas sus prioridades. Sabía que acababa de tomar una decisión que no solo cambiaría la vida de Toby, sino también la suya y la de Camila para siempre. Con cada nuevo día, un pequeño milagro ocurría en la vida de Camila. Al principio, sus pasos eran breves y titubeantes, como si aprendiera a caminar de nuevo. Toby siempre estaba a su lado, con los brazos extendidos para atraparla si se tambaleaba, pero con suficiente distancia para darle la independencia que tanto buscaba. «Tú puedes, Cami. Ya no necesitas la silla, confía en tus piernas», repetía él, como un mantra. Los primeros pasos llegaron una mañana tranquila en el jardín. Rosario, emocionada, soltó un grito de alegría que alertó a todos en la casa. Esteban salió corriendo, dejando su llamada a medio camino, solo para presenciar cómo su hija daba sus primeros pasos hacia él. Camila, con los ojos brillantes, alzó la barbilla con orgullo. «Papá, caminé. De verdad lo hice». Esteban, sin poder contener las lágrimas, se agachó para abrazarla. «Lo hiciste, mi amor». «Siempre supe que lo lograrías», respondió, aunque en el fondo sabía que, sin Toby, nada de esto habría sido posible. Toby, con una sonrisa traviesa, no perdió la oportunidad de jugar. «Yo también necesito un abrazo. Después de todo, soy tu entrenador personal, ¿no?». Las risas lo llenaron todo, y en ese instante, la mansión Moreira dejó de ser una casa fría y silenciosa para convertirse en un hogar lleno de amor y esperanza. El día en que Camila caminó sola por el sendero del jardín fue el momento en que todos supieron que el ciclo se había completado. Su determinación, alimentada por la energía inagotable de Toby y el amor de su padre, había roto todas las barreras. Fue en esa misma tarde que Esteban organizó una pequeña reunión con su círculo más cercano, y, mientras compartía un brindis, dirigió unas palabras que marcaron a todos. «Hoy no celebramos curas médicas ni avances tecnológicos, sino algo más poderoso. A veces, olvidar el ego y abrir el corazón es lo único que necesitamos para transformar nuestras vidas». Camila, ahora más fuerte tanto física como emocionalmente, no dejó que el momento pasara sin agradecer a su amigo. Durante la reunión, tomó la palabra y, señalando a Toby, dijo: «Cuando pensaba que no podía más, él estuvo a mi lado, bailó para mí, me hizo reír y me recordó lo que soy capaz de hacer. Toby es mi hermano, mi fuerza, mi esperanza renacida». Los aplausos estallaron, pero Toby, con su humildad característica, respondió encogiéndose de hombros: «Solo bailé, Cami. Todo lo demás estaba dentro de ti». A partir de entonces, la historia de Toby y Camila comenzó a tocar corazones más allá de la mansión.
Algunos titulares, antes críticos, cambiaron su tono. La fuerza del amor transforma vidas, decía uno. Aunque no todos los comentarios fueron positivos, Esteban dejó claro en cada entrevista que jamás se arrepentiría de haber abierto las puertas de su casa a Toby. Dinero tengo mucho, confesó un día ante las cámaras. Pero lo que este niño trajo a mi vida es algo que ninguna cifra puede comprar. El verdadero final, sin embargo, no fue mediático ni grandioso. Fue una tarde sencilla, cuando Camila, de pie junto a Toby, bailaba torpemente mientras se la guiaba con paciencia. Su música era una risa compartida, una melodía que iluminaba hasta el rincón más oscuro. Rosario los miraba desde la cocina, con las manos en el pecho, mientras Esteban los observaba desde lejos, con una sonrisa serena. Esa escena contenía toda la lección que esta familia había aprendido, que a veces, la verdadera cura no está en la medicina ni en las riquezas, sino en el amor, la empatía y las amistades inesperadas que encontramos en el camino. La historia no terminó allí, claro está, porque las verdaderas historias jamás terminan. Pero si algo quedó claro para los Moreira es que, a partir de ese día, la vida no podría tener un significado más valioso que las conexiones humanas, el amor que dan y reciben, y los milagros cotidianos que a veces pasamos por alto. No olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuevas historias.